Lo que vimos la clase pasada, que fue una introducción, fue como la bienvenida, es hablar acerca de las ecuaciones diferenciales, qué era una ecuación diferencial, así a grosso modo, y un par de ejemplos que, digo, se los di yo así, les di como ya la solución, así nada más, y les dije, bueno, esta es una ecuación diferencial y se puede resolver de cierta forma. Esta es su solución y para saber qué es su solución, pues sustituimos y llegamos a una igualdad. Retomaremos eso. Retomemos esto con una definición, bueno, con una definición, con un pequeño ejemplito. Nosotros sabemos que la derivada es esta, que la derivada de la función y con respecto a x la podemos escribir de esta forma. Es decir, que si nosotros tenemos una función y igual a f de x, no la voy a poner como f de x, déjenme, digo, de forma más general, es una función, ¿sí? Y su derivada es esta de aquí. Tengo una función phi de x, ¿sale? Y su derivada es en sí otra función que yo le voy a llamar phi prima de x. Es solamente notación. Ajá. Es decir, si yo tengo una función y esa función la derivo, esa derivada también es una función, ¿no? Ok, entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la función y igual a e a la x cuadrada, ¿cuál sería la derivada de esta función? Sería 2 por x por e a la x cuadrada. Esa es la derivada de mi función. ¿Sale? Pero esta de aquí, ¿quién es? Esta es mi función original, ¿no? Es decir, que yo puedo escribir, puedo sustituir y voy a obtener esta ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Si yo despejo, como veremos el día de hoy, bueno, más bien sustituyo, yo voy a ver que llego a una igualdad. Digo, aquí es muy sencillo sustituir de un lado del otro y voy a ver que tengo una igualdad, ¿no? De y en dx es 2x por e a la x cuadrada y de este lado pues es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este curso no es lo que veníamos haciendo, bueno, venían ustedes haciendo antes, que dada una función, yo debo de encontrar su derivada. Al contrario, lo que vamos a hacer aquí es que, dada una ecuación diferencial, habrá algún método o podremos encontrar la función y igual a phi de x que la satisfaga. A la ecuación diferencial. Sí, eso es o será el problema fundamental de este curso. Eso es lo que haremos en el curso, tener ecuaciones diferenciales y ver si existe una función que yo pueda sustituir ahí en mi ecuación diferencial y que quede una igualdad. Suena muy fácil, bueno, espero que suene fácil, pero vamos a ver que hay ciertas complicaciones, pero bueno, hay métodos que vamos a ir aprendiendo a lo largo del curso. Muy bien, entonces vamos a escribir la primera definición. La primera definición es ¿qué es una ecuación diferencial?
Si buscan en cualquier libro, pues van a encontrar ahí diferentes definiciones que básicamente son lo mismo. Entonces, a ver, la que nosotros vamos a ocupar es la siguiente. Una ecuación que establece una relación, ¿sale? Esta es la definición que vamos a utilizar. Una ecuación que establece una relación entre la variable independiente x, la función buscada y y sus derivadas, se va a llamar ecuación diferencial. ¿Sí? A partir de todo lo que hemos estado diciendo, que voy a tener una ecuación donde esté, vamos a poner el ejemplo de x y y, vamos a ver que después puede ser más general. ¿Y qué relación guardan? Justamente x, bueno, las variables independiente, que es en este caso con respecto a la cual derivamos, la función y toda esta que es su derivada. Ajá, aquí estamos estableciendo esa relación. Entonces, si nosotros nos encontramos una ecuación de este tipo, a esa ecuación le vamos a llamar ecuación diferencial, básicamente. Vamos a ver primero cómo las vamos a clasificar. Antes de ponernos a resolver ecuaciones, aprender a resolver, primero vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, lo primero será de acuerdo al tipo de ecuación diferencial. Es decir, yo debo de saber a qué tipo de ecuación me estoy enfrentando o estoy tratando de resolver para así poder resolver esta cosa. Si una ecuación únicamente solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, ¿qué significará esto? Puedo tener y con respecto a x, que puedo tener b con respecto a x, que puedo tener u con respecto a x. Tengo tres variables dependientes en este caso, pero todas dependen de una sola variable independiente, x. ¿Sale? Entonces vamos a decir que esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria. Ya aprendí a identificar las ecuaciones diferenciales, que son aquellas que tienen variable, función y derivadas. Y luego la veo y veo que solamente depende de una variable independiente. Entonces, esa será una ecuación diferencial ordinaria. O así. Creo que en inglés es DOE. Sí, no, es ODE. Ordinary Differential Equation. ¿Sí? Sí. Creo que la mayoría de los textos los tenemos en inglés, entonces para que se acuerden. Si, por el contrario, tenemos una ecuación que contiene derivadas parciales de una o más de variables dependientes con respecto a varias variables independientes, esta va a ser una ecuación en derivadas parciales. ¿Sí? Eso lo deberían de haber visto en Mate 2 y Mate 3. En Mate 2, todas las derivadas, y en Mate 3, todas las integrales que dependen de más variables, ¿sí? Y que nos llevan a las integrales de superficie, integrales de línea, etcétera, ¿no? La ley de Gauss, la ley de Stokes, ley de Green. Ejemplos de las primeras. Sí, en inglés se pone PDE y bueno, nosotros aquí lo estaremos poniendo como EDP. Esto lo vamos a ver hasta el final del curso. Espero que me dé tiempo de verlas bien, pero bueno, si no, pues ya nada más veremos ahí qué son y algunos métodos de resolución. Ok, ejemplos. Por ejemplo, dy en dx más dy igual a e a la x. Es una ecuación diferencial ordinaria. Mi variable dependiente es y y mi variable independiente es x y tengo la derivada con respecto a x nada más, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? La segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y con respecto a x más 6y igual a 0. También es una ecuación diferencial ordinaria.
Por el contrario, tengo la derivada de u con respecto a y, que es igual a menos la derivada parcial de u con respecto, no es u, es b, con respecto a x, pues claramente podemos ver que es una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Tengo mis variables dependientes, que son las funciones u y b, y estas están derivadas con respecto a dos variables independientes, que son x y y. Es decir, que estas parten de las funciones del tipo u de xy y b de xy. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una ecuación en derivadas parciales. Otro ejemplo de ecuación en derivadas parciales, la segunda derivada de u con respecto a x es igual a la segunda derivada de u con respecto a t menos 2 veces la parcial de u con respecto a t. ¿Sí? Aquí en este caso es una función, una variable dependiente que es la función u y que depende de x y de t. Es decir, mi función u es una función que depende de dos variables independientes. Que podría ser, no sé, por ejemplo, la posición de una mosca dentro de un cuarto. Ajá, entonces va a tener una posición y va a tener, dependiendo a cada tiempo, va a tener una cierta posición y va a ir variando esta función. Lo siguiente va a ser la clasificación de acuerdo al orden de la ecuación. Entonces, lo primero va a ser el tipo de ecuación, y después vamos a ver el orden de la ecuación. Entonces, el orden de cualquier ecuación diferencial, ya sea ordinaria o en derivadas parciales, va a ser la derivada de mayor orden en la ecuación. A ver, vamos a ver. La derivada de mayor orden en la ecuación. ¿Cómo es esto? Bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación así, ¿qué orden creen que tenga? ¿Cuál va a ser el orden de esta ecuación diferencial ordinaria? Esta en realidad es una derivada de primer orden. Está el cubo, sí, pero yo solamente me fijo en la derivada, que fue justamente lo que me preguntaban la clase pasada, de qué significaba el 2 ahí, en la D y en la X. No les dije, pues es el orden de bueno, es cuántas veces estamos derivando. Entonces aquí en realidad solamente estamos derivando una vez. Después lo vamos a elevar al cubo, lo que sea que me quede, pero es derivar una sola vez. En cambio aquí sí tengo una derivada de segundo orden, es decir, derivé dos veces. Y justamente esto es lo que me va a dar el orden de mi ecuación. Entonces esta va a ser una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Sí queda claro? Hay veces que no, que digo, en realidad no es como que, bueno, sí les voy a mandar por ahí una pequeña tareita donde tengan que identificar, aunque en ocasiones, y bueno, necesitamos saber identificarlas para saber cómo las vamos a resolver. Ya posteriormente va a ser, a ver, ¿qué tipo de ecuación tengo? Entonces voy a ocupar este método para resolverla. Entonces por eso es que estamos viendo esto. Pero hay veces que no nos las encontramos así directamente. Podemos encontrarnos una ecuación de este tipo, por ejemplo, y menos x de x más 4x de y igual a 0. Y entonces es de, caray. Digo, podemos ver que en realidad sí va a ser de primer orden, pero lo primero que tendríamos que hacer es reescribirla para que esto nos quedara como 4x de x, no, perdón, de y de x negativo igual a y menos x. ¿Sí? Simplemente despejé y puse explícitamente la derivada, ¿no? De y en de x. Bueno, a ver, aquí vamos a tener una cuestión que generalmente a los matemáticos no les gusta y que igual no está bien hacerlo, pero esta cosa la tomé como si fuera un producto, un término, y lo pasé dividiendo. Vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria general de orden n, esas son unas comillas, se suele representar mediante esta cosa, donde estas son las derivadas de la función y igual a 0. ¿Sí? Entonces, de forma general, vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria
de orden n es esta cosa. Donde lo que nos va a importar a nosotros en general es poder despejar la derivada de mayor orden. Es decir, que nosotros queremos llegar a saber quién es esta cosa en términos de las demás variables. Es decir, que vamos a tener esto así, despejado, son unos puntitos. ¿Sí? En general vamos a tratar de eso, de tener la derivada de mayor orden despejada para que podamos trabajar con las ecuaciones. ¿Sí? Solamente es notación. Recuerden que, digo, no le he dicho, pero vamos a utilizar integrales. Entonces, en realidad, cuando nosotros metemos una función en una integral, lo que nosotros obtenemos es una antiderivada. Entonces, por eso es que, bueno, la antiderivada se escribe con mayúscula. Entonces, básicamente es lo que estamos representando aquí, que tenemos una antiderivada y nosotros queremos llegar a la función original. La siguiente clasificación es de acuerdo a si son lineales o no, linealidad o no linealidad. Bueno, entonces vamos a tener que si nosotros tenemos una ecuación diferencial de la forma que acabamos de escribir allá arriba, a ver, déjense los escribo bien. Si tenemos una ecuación diferencial de la forma y a la n igual a todo esto que escribí arriba, vamos a decir que es lineal cuando f es una función lineal de y prima, y prima hasta y a la n menos. Es decir, que se puede escribir de la siguiente forma. Como una combinación lineal de las derivadas, básicamente, y de las funciones que dependen solamente de x, que esos serán nuestros coeficientes. Si se fijan, ahí las derivadas pues, son funciones, la derivada de la función y, la primera derivada, la segunda derivada, etcétera, hasta la derivada enésima, y las funciones que ahorita vemos quiénes son. Bueno, los coeficientes. Entonces, si yo las puedo escribir, y ya veremos ejemplos de esto, como una combinación lineal de todas las derivadas y de todos los coeficientes que dependen de x, entonces vamos a decir que esta es una función lineal. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a encontrar dos propiedades características de las ecuaciones diferenciales. La primera, la variable dependiente, y todas sus derivadas son de primer grado. ¿Qué significa eso? Que todos están así, a la 1. Es decir, que no hay ninguna elevada a otro grado, al cuadrado, al cubo, etc. ¿Sí? Primer grado, que es la potencia de todo término y. Y la otra característica de las ecuaciones diferenciales lineales es que cada coeficiente solo depende de x, que es mi variable independiente. Sí, entonces, digamos que esta, ya cuando veamos ejemplos, vamos a ver qué significa estas cosas que estamos poniendo, pero bueno, que son importantes tomar en cuenta. Déjenles pongo unos ejemplitos para que aterricemos un poco más esto. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Otro ejemplo. Está la función, están sus derivadas, no tienen ninguna potencia y las estoy poniendo como una combinación lineal. Tengo por ahí los coeficientes que, bueno, básicamente es 1, menos 2 y 1. Entonces también es una ecuación lineal, o la ecuación diferencial ordinaria lineal. Aunque esta es entonces es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal. Es un poco tediosa toda esta parte, pero bueno, sí es importante que la sepamos. Vamos a poner otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria. Esta va a ser de tercer orden. Y fíjense, esta se parece un poco más a lo que escribimos aquí arriba. Vamos a ver. Tengo mi derivada de mayor orden, que es esta. Tengo un coeficiente que solamente depende de x, que es este. Por ahí tengo la que le sigue en orden. De hecho, me salto la de segundo orden, no pasa nada. Más bien ahí tendría esta de por acá. Ahí el coeficiente vale menos 1. Y luego tengo
este coeficiente que vale más 6, tengo mi función y tengo que es igual a alguna otra función que solamente depende de x. Entonces, esta también es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Bueno, de tercer orden, lineal, ¿sale? Ejemplos de las ecuaciones diferenciales que son no lineales. Básicamente son las que tienen alguna potencia o las que están en términos de senos y cosenos, o tangentes, o funciones trigonométricas, ¿sí? O trascendentales. Bueno, no necesariamente trascendentales, pero sí que tienen senos y cosenos. Por ejemplo, 1 más y más 2y igual a e a la x. A ver, esta, ¿por qué no será lineal? Se parece mucho a la primera que tengo. La primera y la segunda, ¿de qué orden eran? La primera es de primer orden y la segunda es de segundo orden. Entonces, básicamente, fíjense, el coeficiente que acompaña aquí a la primer derivada, pues no depende de x, sino que depende de y, como si yo tuviera y por dy en dx cuando haga esta multiplicación. Entonces voy a tener un coeficiente que no depende de mi variable independiente, que pues es x. Entonces, por esa razón, esta va a ser una ecuación no lineal. Muy bien. Otro ejemplo de una ecuación no lineal es esta, la segunda derivada de y con respecto a x, más seno de y igual a 0. Otra vez. Depende de una función trigonométrica, en este caso el seno, tampoco, bueno, va a ser no lineal. Y finalmente esta, la cuarta derivada de y con respecto a x más y al cuadrado igual a 0. ¿Qué está pasando aquí? Pongo esto para que lo vean en las notas. Pues que la potencia está al cuadrado, ¿no? Que fue lo que les había puesto aquí, que si pasaba esto, entonces ya no iba a ser lineal. Es como si nosotros tuviéramos una función, f de x igual a x al cuadrado, pues eso ya no es una función lineal, es una parábola, ¿no? Es una cuadrática. ¿Sí se entiende? Ok. Tenemos que, el objetivo va a ser encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales de cualquier tipo, de cualquier orden, son lineales o si son no lineales. Entonces, pues vamos ahí a tratar de encontrar la solución de una ecuación diferencial y vamos a ver qué significa eso. Entonces toda función f de x o y igual a f de x que introduzcamos en una ecuación y que la transforme en una identidad, va a ser una solución o integral de una ecuación diferencial. Esa es una solución. ¿Sí? Ya lo platicamos al principio de la clase. Si la idea es encontrar una función que yo al sustituirla en la ecuación que me estén presentando hace que se convierta todo eso en una identidad, entonces quiere decir que sí es una solución. ¿Sí? Y suena mucho más fácil de lo que en realidad es, pero bueno. Vamos a ver que las soluciones pues son cosas de este tipo. Para todo, x en un intervalo en donde esté definida mi función phi, ¿sí? Entonces, y es el intervalo, esas van a ser las soluciones, que creo que ya quedó un poco claro. Vamos a poner un ejemplito para ver qué va a pasar cuando ya vamos a hacerlo, comprobar soluciones. Entonces, queremos comprobar si la función y igual a x a la cuarta sobre 16 es solución de la ecuación no lineal, ecuación diferencial no lineal, de y de x igual a x a la 1/2. Órale, ya, ahí está nuestro primer problemita. Ya me están dando la solución, me están dando la ecuación diferencial y quiero saber si va a ser o no una solución de la ecuación. Entonces, ¿qué quedamos que tenemos que hacer? Bueno, pues ya tengo y, que es x a la 4 sobre 16, y tengo que obtener la derivada de y con respecto a x. Algo que se me ha pasado y que no se los escribo aquí, tal vez en las notas que estoy escribiendo si se los ponga, es que vamos a estar utilizando la notación de Leibniz, que es esta, de y en dx, o que vamos a estar utilizando la notación primada, ¿no? Y', y', ¿sale? Para que no se me confundan si escribo de una forma u de otra. Bueno, entonces aquí la derivada de y con respecto a x es 4 entre 16, es x cúbica sobre 4. ¿Todo el mundo lo ve o no? Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es sustituir en mi ecuación diferencial. Es decir, esta cosa, ¿cómo me va a quedar? Entonces vamos a sustituir, vamos a llamarle esto ecuación 1. Sustituyendo en la ecuación 1, vamos a tener x cúbica sobre 4 igual a x por x a la 4 sobre 16 a la 1/2, que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto es x por
x al cuadrado, 4 sobre 2, 2, y la raíz cuadrada de 16, la raíz positiva, es 4. Entonces esto es x por x cuadrada x cúbica sobre 4, que son y igual a x a la 4 sobre 16. Es una solución de la ecuación diferencial de y en dx igual a x por y a la 1 medio. Sea la función y igual a, entonces voy a tener la función y igual a x por e a la x. Me dicen que compruebe que es una solución de la ecuación lineal y' menos 2y' más y igual a 0. Y bueno, aquí es un poquito más de talacho. Ya tengo y a la x y necesito sus dos primeras derivadas. Entonces la primera derivada va a ser x por e a la x más e a la x. ¿Todos lo ven? Es un producto, entonces es la primera por la derivada de la segunda, que es ella misma, más la segunda por la derivada de la primera, y la derivada de la primera, la derivada de x es 1. Y luego vamos a hacer la segunda derivada, donde la primera es exactamente la de arriba, más la derivada de la segunda, que es la misma. Entonces aquí aparece dos veces. Nadie se me perdió en las derivaciones. Sí, me estoy saltando ahí un pasito, ¿no? Que es derivar la segunda e a la x, que va a ser ella misma, y que a la hora de sumar, pues me va a quedar ese 2. Bueno, entonces ahora sí vamos a sustituir. Todo esto lo vamos a sustituir. Y me va a quedar x por e a la x más 2e a la x menos 2x e a la x menos 2e a la x. Si estoy sustituyendo ahí la primera derivada, más x e a la x igual a 0. A ver, vamos a ver si sí es cierto. Entonces tenemos, por ahí me debió de haber faltado un signo, ¿no? Bueno, ahorita vemos. No, sí está bien. X e a la x más x e a la x es 2e a la x, y con este menos 2x e a la x se hace 0, y 2e a la x menos 2e a la x también se hace 0, ¿no? Entonces nos queda que 0 es igual a 0. Ahí está. Sí, me salté por ahí un paso que era hacer la sumita y luego la resta, ¿no? Pero digo, si alguien se perdió, lo podemos checar. Ok, lo siguiente es que la parte fea de esto, que no todas las ecuaciones diferenciales a las que nos enfrentemos van a tener necesariamente una solución. Ya vimos que tenemos por ahí soluciones que las podemos, bueno, al menos las que trabajemos sí van a tener solución. Por ahí nos encontraremos alguna que no, pero ya veremos qué es lo que se hace. Y bueno, pues resulta que cuando demos las soluciones, y ese es otro problema al que nos vamos a enfrentar en este curso, pues no siempre las vamos a tener de forma explícita, sino que las podemos encontrar de forma implícita. Es decir, que la variable dependiente la vamos a expresar como términos o como un término o en términos de variables, de la variable independiente y de más cosas. Es decir, no va a estar así solita, algo así como esto de aquí. Aquí, por ejemplo, esta sí es una solución explícita, ¿sí? La solución explícita es que tengo ahí mi función en términos de mi variable independiente. No hay ningún problema, ¿no? Pero puede ser que, digo la otra también, que a la hora de que yo encuentro la solución, es decir, la función y, no me quede así bonita, despejada, y que no sea tan fácil de despejar. Y que tenga que dejarla ahí en términos de la derivada también de y. Entonces, en ese caso voy a tener una solución implícita. Entonces, que no sé con respecto a qué variable es con la que voy a trabajar, ya lo veremos ahora mismo, ¿sí? Pero ¿sí se entiende? Si la tengo despejada mi función, explícita. Si no la puedo despejar fácilmente, entonces es función implícita, así como cuando derivaban implícitamente, ¿se acuerdan? Que teníamos varias funciones y entonces teníamos que derivar, pero teníamos que ir cargando ahí la diferencial. Entonces, que era una derivación implícita donde siempre tenemos que poner la dy o la dy con respecto a dx, ¿no? Y a ir cargándola. Generalmente se usaba para la regla de la cadena. Bueno, entonces, a ver, si yo tengo, escribo aquí, soluciones explícitas. Si yo tengo, por ejemplo, esta que básicamente es una circunferencia de radio 2, pues una solución implícita va a ser esta de aquí. Bueno, en realidad es al revés, perdón. Aquí tengo mi ecuación diferencial. Tendrá que ir para el otro lado. Entonces esa va a ser una solución implícita. Con respecto a quién vas a derivar o cómo le vas a hacer, ¿no?
Y bueno, aquí también pues es entre el intervalo menos 2, 2. ¿Sí? Por eso es que es implícita, porque no sabemos si yo puedo hacer y igual a 4 menos x cuadrada, raíz cuadrada, o si es válido hacer x igual a 4 menos y cuadrada, tomando la parte positiva, ¿sí? De la raíz. Entonces, puede ser esto de acá o puede ser esto de acá, ¿no? Por eso es que es implícita, porque no me dicen con respecto a quién o cuál va a ser mi función, pues, que yo voy a sustituir ahí. Porque digo, haciendo esas cosas que quedamos que los matemáticos no deben de ver, esto yo lo podría ver como menos y sobre x igual a dx en dy. ¿Sí? Digo, es ahí una cosa incorrecta, pero que en principio podríamos también escribir, ¿no? O sea, voltearlas. Y la que está abajo, esta de acá, pues también me funcionaría, ¿no? ¿Sí? Yo podría derivar esta función con respecto a y. Entonces, no sé con respecto a quién voy a derivar. O sea, no me lo dicen explícitamente. ¿Sale? Entonces, por eso es que es una solución implícita. Entonces, a ver, vamos a ver cómo quedaría. Y bueno, y vamos a comprobar pues, si es una solución o no, que de hecho sería como comprobar ambas. Entonces, en el intervalo menos 2, 2, si nosotros derivamos, perdón, implícitamente, en el intervalo derivando implícitamente, ¿qué tenemos? Tenemos 2x, yo quiero encontrar la derivada con respecto a x de x cuadrada, más la derivada con respecto a x de y cuadrada, menos la derivada con respecto a x de 4, que bueno, ya vamos a saber que es 0, igual a la derivada de x con respecto a x de 0, ¿sí? Así se derivaba implícitamente. Derivábamos todo con respecto a x y vemos que me quedaba. Entonces, en la primera, pues no hay ningún problema. Es 2x. Pero la de aquí, ¿qué va a ser? Va a ser 2y de y en dx. Igual a estas derivadas de las constantes, pues son 0, ¿no? Derivas todo lo que es con respecto a x normal, pero lo que es con respecto a tu función, tienes que dejar expresada ahí la derivada. Entonces, ¿qué sucede? Pues que si tú derivas, bueno, y si es una función, porque si tú aquí ya despejas, a ver, estos dos valen 1 y te queda dy en dx igual a menos x sobre y. Que es esta de acá, ¿no? Entonces, tenía una función que no sabía con respecto a quién iba a derivar, pero dije, bueno, pues voy a derivar con respecto a x implícitamente, y resulta que, en efecto, llego a mi ecuación diferencial. Entonces, sí es una solución, ahí está, pero es una solución implícita. Podríamos decir, que siempre de generalidad, que es porque derivé implícitamente, ¿sí? No necesariamente funciona así. Y bueno, lo que les decía es que esas raíces, bueno, esos despejes que también me pueden funcionar para cuando yo sustituyo aquí, ¿no? Tanto para X como para Y. Casi para terminar esta parte, ya después veremos muchos ejemplitos. ¿Sí? Toda esta parte de terminología y qué cosas estamos resolviendo, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver lo que se conocen como familias de soluciones de una ecuación diferencial. A ver, ¿a qué me refiero con eso?
Si retomamos nosotros este ejemplo, pues nosotros vemos que en general x cuadrada más y cuadrada más c, donde c es una constante arbitraria, igual a 0. Bueno, en realidad no más, sería en este caso menos, pero ahorita vamos a dejarlo así. La constante sería negativa. Va a ser una solución de esta ecuación. Ya tenemos la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Una solución de la ecuación 2. Entonces, a lo que nos lleva esto es que como puede ser cualquier número, eso significa que yo puedo tener, digo, obviamente tomo las constantes negativas para que yo tenga circunferencias reales, ¿no? Pero que yo puedo tener que esta o esta o esta, imaginen que son circunferencias, este como el del meme. Cualquier, en este caso, circunferencia de radio positivo es una solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí arriba, de la ecuación 2. Ajá. Entonces, en realidad, lo que yo voy a tener es una familia de soluciones, que en este caso se va a llamar monoparamétrica. Una familia monoparamétrica de soluciones, que básicamente es aquella que proviene de un conjunto de este tipo donde tengo mi variable independiente, mi variable dependiente y tengo un parámetro que es el que voy a variar. En este caso en el de arriba pues es nada más el C, un solo parámetro que me va a dar mi familia de soluciones. Puede ser que nosotros tengamos soluciones de este tipo, en donde esta será una familia n paramétrica de soluciones. Será una familia n paramétrica de soluciones. ¿Sí? Ahí voy a tener dos parámetros. En general no nos vamos a topar con más de 3 parámetros. ¿Sí? Y tenemos que generalmente encontrarlos, o sea, llegamos como a la solución general y vamos a tener ahí las constantes que vamos a ir cargando y entonces tenemos que aplicar condiciones iniciales y voy a ir sustituyendo y voy a ir despejando y encontrando cuánto valen estas constantes, ¿no? Pero bueno, en general siempre van a ser una familia de soluciones las que nos encontremos y que, como les digo, cuando nosotros aplicamos algo que se llaman condiciones iniciales, esto nos va a llevar a soluciones particulares. Y bueno, pueden ser, como en el último caso que vimos, pueden ser una familia de circunferencias, pueden ser una familia de elipses, puede ser una familia de parábolas, una familia de hipérbolas, etcétera, y se pone interesante encontrar todos estos, todas las soluciones. Y sí, esta parte, les digo, es tediosa porque es de, a ver, ¿qué tipo de ecuaciones son? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el grado? ¿Son lineales? ¿No son lineales? ¿Es una familia? ¿Es una solución general? ¿Es una solución particular? Sí, es complicadón y es tedioso, pero bueno, ya nos va a servir ya para cuando estemos resolviendo ecuaciones, entonces que yo solamente les diga, a ver, esta es una ecuación de este tipo, de este orden, etcétera, vamos a resolverla, ¿no? O las de este tipo se resuelven así, con este método, y las que son diferentes, así, que son no lineales, etcétera. Muy bien, entonces por aquí tenemos algunos ejemplitos, ya casi para terminar. Y miren, ya van a tener tarea, no les da gusto eso. Bueno, antes de los ejemplos, mejor les pongo las últimas definiciones. Y ya si da tiempo, ahorita en los 10 minutos que quedan, pues vemos un par de ejemplitos. Ok.